Saludos, saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica y nuevamente estamos con ustedes en esta velada teológica y vamos a estar hablando nuevamente sobre los mitos que dieron origen a la Biblia hebrea. Vamos a estar analizando el mito de Enuma Elis y su relación con los relatos del Génesis. Vamos a estar revisando algunos fragmentos de algunos textos de esta literatura, de este mito mesopotámico, y lo vamos a comparar también con su relación con algunos textos que encontramos en el libro de Génesis. Y vamos a estar comentando también un artículo de este libro, del comentario contextual del contexto cultural de la Biblia. Disculpen, estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a continuar. Entonces, como estaba comentando, este libro se llama Comentario del contexto cultural de la Biblia y fue escrito por John Walton y otros colaboradores. Entonces, vamos a empezar, vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con esta serie que iniciamos en la velada teológica pasada. Para todos aquellos que no han visto el video, les recomiendo poder ver el video antes de ver este, ya que va relacionado con el anterior programa. Vamos a compartir pantalla, iniciamos. Entonces vamos a estar hablando acerca del relato del Enuma Elis. Es un relato mitológico de Mesopotamia. Es un relato mucho más antiguo que el relato que tenemos en el libro de Génesis, capítulo 1 al 11. Y vamos a estar analizando el paralelismo que existe entre estas dos obras. Entonces, para a grandes rasgos, el Enuma Elis es una epopeya mesopotámica. El Enuma Elis describe al dios de la tormenta Marduk dirigiendo una legión de deidades en una guerra cósmica contra los ejércitos divinos de Tiamat, asociada con el caos y el océano. Marduk sale victorioso. A grandes rasgos es una épica, es un mito donde nos habla sobre algunos elementos acerca de la creación, acerca también nos habla un poco acerca del diluvio y en muchas ocasiones existen algunos paralelismos entre el relato del Numa Elis y el relato que nosotros tenemos acerca de la creación en el libro de Génesis. Vamos a continuar. Y esto es lo que quería ver con ustedes un poquito acerca de algunos textos que encontramos en este relato que nos parecen interesantes y que también bien nos pueden dar luz en cuanto a la literatura que nosotros tenemos en el relato del Antiguo Testamento. Como sabrán, el relato del Antiguo Testamento tenemos probablemente dos historias de cómo fue creado el hombre. En el primer relato nos dice de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y tenemos otro relato donde nos habla de que primero fue creado el hombre y posteriormente la mujer fue creado de una costilla del hombre y crearon a la mujer. Entonces tenemos dos relatos acerca de la creación del hombre, pero también tenemos un relato acerca de la creación del hombre en la literatura del Enuma Elis y que vamos a estar analizando y que me pareció muy interesante este texto. Dice, que aparezca el hombre, el que servirá a todos los dioses. Y en teoría esto también lo encontramos en el relato del Génesis, aunque claro, desde la cosmovisión monoteísta o enoteísta, eh, según el término que mejor crean que sea, enoteísta o monoteísta o monolatría, que posteriormente se convirtió
el pueblo de Israel. Entonces, aquí estamos viendo cómo el texto nos dice de que la creación del hombre sería para servir a todas las deidades. Algo interesante es que en el relato del Génesis encontramos de que Dios le dio potestad al ser humano para cuidar su creación. En otras palabras, probablemente no tenga el mismo sentido el relato del Enuma Elis con el relato bíblico, pero tiene cierto paralelismo. Y dice que se ha formado de la arcilla. Y esto es interesante. En este mismo relato estamos hablando de un relato mitológico, un relato escrito probablemente mucho más antiguo que el relato que tenemos del Génesis. Entre el 3000 años antes de Cristo fue escrito este relato, donde encontramos una versión de la creación del hombre en el cual es creado para servir a los dioses. Y lo interesante de este relato es de que de la misma manera el, el ser humano, el hombre o el primer hombre que fue creado en la humanidad, en la versión mitológica mesopotámica, estamos viendo de que fue creada por medio de la arcilla. Y en el relato bíblico estamos viendo de que el ser humano fue creado por medio de la tierra o el polvo de la tierra fue formado por Dios. Entonces, esto es lo que ha llevado a muchos a discutir en cuanto a la historicidad del relato del Génesis. ¿Realmente es histórico o simplemente es literatura con influencias mitológicas, pero con un mensaje teológico? Y esto es el dilema, cómo tratar el relato del Génesis, como histórico, como mitológico o como una recreación literaria y teológica. Lo que a algunos ha llamado la atención, por ejemplo, hago mención de John Walton, de que menciona de que si nosotros no vemos aquí una historia histórica, sino mitológica, podemos también considerar otros aspectos que nos hablan las teorías acerca de la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang o la teoría que nos habla acerca de la creación de no solamente esta Tierra, sino de los universos. Entonces, si esta literatura es mitológica, pero que terminó al final de cuentas en nuestros libros canónicos y por lo tanto le dimos un estatus de inspiración. Entonces aquí estamos viendo un relato más antiguo, entre el año 3000 antes de Cristo, el relato del Génesis acerca de la creación y la creación del hombre, el diluvio, está fechado probablemente Génesis 1 al 11 en el siglo 5 antes de Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es de que suena similar la historia del Génesis con el relato del Enuma Elis? ¿En qué momento tuvo contacto el pueblo de Israel y adaptó las historias mitológicas antiguas a su propia cosmovisión? Y vamos a continuar analizando qué encontramos en este texto. Dice, que aparezca el hombre, el que servirá a todos los dioses, que sea formado de arcilla, sea animado con sangre. Y esta es una diferencia que encontramos. En el relato del Enuma Elis estamos viendo aquí de que el cuerpo humano o lo que sería la materia creada por los dioses, dando origen al ser humano, sería animado con la sangre, mientras que en el relato del Génesis vemos de que fue por medio de su espíritu, el Rúa. Dice, Enki abrió su boca, diciendo a los grandes dioses que maten a un dios. Y esto es algo interesante, esto es lo que encontramos aquí. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande.
Dice que maten a un dios con su carne y su sangre y se mezcle con la arcilla. Entonces aquí estamos viendo un elemento interesante, lo que estamos encontrando en esta narrativa acerca de la creación del hombre. En el relato del Génesis encontramos dos historias. En una de ellas vemos de que fue creado el hombre del polvo de la tierra y que fue animado por medio del Rúa divino, el Espíritu de Dios. Y aquí estamos viendo algo interesante que me llama la atención, que en la historia mitológica del Enuma Elis nos habla de que el ser humano no era reanimado por el Espíritu de Dios, sino que por medio de la carne y la sangre de uno de los dioses, y aquí lo mezcla con la arcilla. Y esto es interesante si nosotros nos ponemos a pensar acerca del derramamiento de sangre. Cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel, eh, hipotéticamente podemos ver esto o literariamente, reclamaba al Ser Supremo sobre este delito que fue cometido contra Abel, que nos dice la sangre de tu hermano habla desde la tierra. Y posteriormente vemos varias referencias acerca del derramamiento de la sangre y la prohibición acerca de la sangre en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es esto tan importante, la cosmovisión? Si nosotros tomamos en cuenta este texto para poder explicar algunos argumentos acerca del derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, podemos considerar de que estaba prohibido derramar la sangre de alguien debido a que la sangre derramada también era divina, era por medio de un ser supremo que en la mitología mesopotámica encontramos de que la sangre reanimó al ser humano o al hombre. Y algunas referencias en cuanto al derramamiento y la prohibición de derramar sangre probablemente tenga una connotación a que también nosotros somos divinos, nosotros somos parte de una divinidad. Si nosotros consideramos esta cosmovisión antigua de la creación del hombre, en el cual el ser humano tiene sangre divina y por lo tanto sería un anatema realmente matar a un ser humano y que su sangre fuere derramada sobre la tierra. Sería una maldición. Y esto es interesante si nosotros tomamos en cuenta estas historias que dieron origen también a la narrativa que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y que nos pueden dar luz acerca del contexto cultural en que se desarrollaron estas literaturas que nosotros tenemos en el relato del Génesis. Y esto es interesante porque el mismo texto de Génesis, yo sé que le han metido mucha hermenéutica teológica a ciertos textos de la Biblia hebrea, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo menos existen tres connotaciones o explicaciones para este texto. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y al final de cuentas, el texto nos habla acerca de una condición divina acerca del ser humano. En tradiciones judías encontramos algunas referencias a la figura de Adán. Esto es una leyenda judía. Lo encontramos en su literatura, en su tradición, que nos habla de que Adán era la misma imagen del propio Yahvé, a tal grado de que los ángeles le rendían adoración a Adán, pero que Lucifer no quiso rendirle homenaje a Adán y por lo tanto tuvo cierta envidia del ser humano, en este caso Adán. Esto lo encontramos
En las tradiciones judías podemos considerarlo una leyenda, pero nos arroja luz de cómo interpretaban los judíos en épocas posteriores el relato de la creación del hombre, su imagen y semejanza. Y aquí vemos acerca de que en la literatura de Enuma Elis encontramos de que el hombre tiene la sangre de los dioses. Interesante en comparación con lo que encontramos en el relato del Génesis. Vamos a continuar. Y esto es algo también interesante. El relato del Génesis no trata de cubrir toda la historia. Y hay muchos huecos argumentales. Hay muchos huecos argumentales en el relato del Génesis. Pero uno de los mayores conflictos es de que el redactor del libro del Génesis está escribiendo en un tiempo, una época y una cultura diferente a la nuestra, y probablemente los lectores de esas literaturas bien pudieron haber conocido historias previas acerca de la creación en otros mitos culturales, y por lo tanto no era necesario dar ciertas explicaciones en el texto bíblico. Tal vez nosotros en esta época, en este tiempo, sí, era necesario que nos explicaran algunas cosas que en el relato del Génesis omite, porque probablemente los lectores del Génesis conocían otras historias, por ejemplo, y lo que ha llevado a grandes controversias o especulaciones, y aún se recrean ideas o teorías para resolver el problema. ¿Cuántas parejas existieron en la creación? Solamente el relato bíblico nos habla de solamente una pareja, Adán y Eva. No nos habla de varias parejas, porque probablemente las personas que leían el texto de Génesis culturalmente conocían otras historias de las otras culturas donde nos hablaban de la creación de varias parejas y no era necesario colocarlo en el relato del Génesis. Y podemos encontrar ese problema en el relato de la muerte de Abel. Posteriormente Caín nos dice el relato bíblico de que dice, si me encuentra alguien me matará. ¿Quién lo va a encontrar si supuestamente el relato bíblico nos habla solamente de Adán, Eva, Abel y Caín? No nos habla de otras personas, no nos hablan de otros hijos de Adán y Eva, solamente nos hablan de estos. Y lo más interesante y lo más peculiar de todo es de que más adelante en la narrativa de Génesis nos habla de que Caín tomó esposa. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Probablemente el escritor del Génesis no escribió y no especificó muchas cosas porque culturalmente suponía de que los lectores conocían otras historias y mitos donde esto era innecesario escribir. Y nosotros en nuestro tiempo pues desconocemos esto, pero el mito de Numa Ellis no nos habla acerca de la creación de dos personas o de una pareja, sino que nos habla acerca de la creación de varias parejas. Y yo creo que esto es lo más lógico y lo más plausible que eh, pudo pudo ocurrir en el pensamiento antiguo, crear varias parejas, y no solamente una pareja. El Génesis probablemente pensaba, pues bueno, mis lectores ya conocen los otros mitos donde no solamente Dios creó una pareja, sino a varias parejas, y por lo tanto le fue innecesario redactar acerca de que existían otros seres humanos o otras personas. Vamos a leer qué nos dice esto. Dice, creación de varias parejas.
La versión asiria posterior describe cómo la diosa Mamu logró la creación de los humanos con un bloque de arcilla. 14 piezas que ella pellizcó, 7 trozos los puso a la derecha, 7 piezas puso a la izquierda, entre ellas fundió un ladrillo. Los 7 y 7 vientres, 7 dieron origen a los varones, 7 dieron origen a las hembras. Interesante dato. Aquí encontramos esto que a la luz del contexto cultural antiguo resuelve el problema del Génesis. Vamos a ver si se logra ver. 7 dieron origen a los varones y 7 dieron origen a las hembras. Recordemos de que este mito es mucho más antiguo que el mito que encontramos en el relato del Génesis y por lo tanto los lectores pudieron haber conocido estos mitos mesopotámicos en Babilonia en la época del exilio. Y bien, el escritor del Génesis no nos redacta completamente la narrativa, asumiendo de que conocían estas otras historias y que probablemente Caín pudo haber tenido una pareja por medio de la creación de otros dioses. Y aquí entramos en otro conflicto también. ¿El pueblo de Israel era monoteísta? ¿Era enoteísta? ¿O era había otra definición? Bueno, al final de cuentas, estos mitos reflejan una época antigua en el cual se creía de la existencia de varios dioses. No solamente Yahvé, existían varios dioses, solamente que se le rendía culto a un solo dios, que en este caso sería Yahvé, y por lo tanto no es descabellado asociar estos otros mitos de otros dioses al mito que nosotros encontramos en el libro del Génesis para rellenar esos huecos argumentales que deja el relato del Génesis. ¿En qué sentido lo digo? Recordemos de que el relato de Génesis nos habla de Caín, que es expulsado. Y dice a Dios de que si otras personas lo encuentran, lo matarían. Y posteriormente le ponen la marca, ¿no? La marca de Caín. ¿Quiénes son estas otras personas? Probablemente lo que el escritor del Génesis haría referencia a otros seres humanos que no fue creado por Yahvé, sino por medio de otros dioses, probablemente. Aquí ya estamos cayendo en algo. Aquí sí, yo ya estoy dando mi propia opinión. Mi opinión no vale ni un peso, pero probablemente podemos ver esto, lo que encontramos en este mito antiguo, resolviendo el problema de la esposa de Caín, que existían otras personas creadas por esos otros dioses. Y aquí vemos en este relato de que en el relato del Enuma Elis habla sobre la creación no solamente de una pareja, sino de varias parejas. Es algo interesante esto. Dice, ella los perfeccionó en parejas. Mamu los formó en las formas de personas reales. Según otro mito acadio, los dioses crearon al hombre como un ser perverso, presentándole un discurso retorcido de mentiras y falsedades. Entonces aquí tenemos estos otros mitos antiguos donde bien puede resolver el problema esto de otras personas que vivían afuera del jardín del Edén y que probablemente Caín se mezcló con estos otros, podemos decirles seres humanos o seres o personas. No sabemos realmente en qué sentido podemos tomar estos mitos antiguos y asociarlas con el relato del Génesis. Si nosotros la asociamos de forma del cultural y del contexto antiguo, podemos ver de que
en el pensamiento antiguo no solamente fueron creado una pareja, sino que varias parejas que dieron origen a lo que posteriormente sería la humanidad. Esto es interesante. Y aquí tenemos la Torre de Babel. La Torre de Babel. Vamos a leer un poquito. También tenemos esta otro relato que se encuentra en el Génesis que dice: Cuando Marduk escuchó esto, brillaron sus facciones como el día. Construyó en Babilonia, cuyo edificio has pedido, que su ladrillo sea moldeado. La llamarás el santuario. Los Anunnaki aplicaron el implemento durante todo un año, moldearon ladrillo. Y esto lo encontramos en Génesis 11:3, donde nos habla de que los seres humanos empezaron a construir. Dice: venid, hagamos ladrillos y quemémoslo. Dice el relato del Enuma Elis. Cuando llegó el segundo año, levantaron en alto la cabeza de Asagila, igual a Axu. Axu es el cielo. Entonces levantaron en alto la cabeza hacia el cielo. Y algo interesante es que en Génesis también encontramos esa referencia. Edifiquemos una ciudad y una torre con la cabeza en los cielos, habiendo construido una torre tan alta como Axu. Levantaron en ella una morada para Mardu, Enlil y Ea. En presencia de ellos se sentó en grandeza. Entonces aquí estamos viendo una referencia y un paralelismo entre el relato de Enuma Elis en comparación con el relato del Génesis. Aquí en el Enuma Elis, en el mito mesopotámico, las personas empezaron a realizar un, un templo que llegaría hasta el cielo en adoración a sus dioses. En contraparte, encontramos el relato, el Génesis, de personas que trataron de construir una torre que llegaría hasta el cielo. Y aquí vemos también lo que es la apología del escritor del relato del Génesis. Quien estuviera leyendo estos relatos probablemente hubiera asociado a este otro mito de seres humanos construyendo una torre igual, asociado a los dioses mesopotámicos. Y aquí es donde entra ya, digamos, eh, nadie va a hablar mal de sus dioses. Aquí el relator del Génesis hace una crítica al relato, podemos decirlo, del Enuma Elis, eh, haciendo referencia de que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que eso lo que estaban haciendo estos seres humanos iba en contra de lo que Dios realmente dictaba, y por lo tanto confundió las lenguas en ese relato que encontramos en Génesis. Entonces no sé si me estoy dando a entender. Algunos relatos mitológicos fueron tomados por el pueblo de Israel para hacer una crítica también a las otras culturas, a los otros pueblos y a los otros dioses, para poder en preeminencia al dios Yahvé. De esa manera funcionaban los mitos que nosotros encontramos en los relatos de la Biblia hebrea. Más que asimilación, es una crítica al pensamiento colectivo antiguo. Y aquí vemos cómo en el relato del Génesis Yahvé está juzgando a aquellas personas que construyeron estos edificios en nombre de otros dioses. Entonces esto es algo interesante que también encontramos en el relato de Enuma Elis. También encontramos la referencia al caos en la historia bíblica. Dice: la Biblia refleja tradiciones mesopotámicas y ugaríticas. Interesante dato.
Y como mencioné en otros videos, nadie escribe de la nada. Los escritores bíblicos no escribieron de la nada, sino que recibieron influencias culturales. El pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, sino sí o sí tuvieron contacto con otros pueblos y asimilaron ciertas tradiciones, culturas, creencias, pero las moldearon en su propia cosmovisión. La Biblia refleja tradiciones mesopotámicas y ugaríticas, al describir la supremacía de Dios sobre seres primordiales del caos, presentando a Yahvé como el creador y rey del universo, en contraste con las tradiciones que igualan a los dioses con fuerzas caóticas. El Salmo 74 describe una batalla cósmica donde Yahvé es un guerrero triunfante que domina fuerzas cósmicas como el mar y los dragones del mar, paralelos a deidades ugaríticas. Y es interesante, quiero que vean aquí lo que nos dice el texto. Y esto es lo que estaba comentando hace unos momentos, que los escritores de la Biblia hebrea utilizaban estos mitos para contrarrestar las creencias de estos otros pueblos, fusilándose algunos relatos de otros dioses y asociándolas al dios Yahvé. Encontramos al dios Baal, el dios de la tormenta, y también vemos a Yahvé asociado con este dios de la tormenta. Vemos a Marduk como un dios guerrero y encontramos también la asociación de Yahvé como el dios de los ejércitos. Y esto también es interesante reconocer de que en el mundo antiguo el pueblo de Israel tomaba elementos culturales eh, para poder explicar a su propia deidad. Y esto es algo también que tenemos que comprender acerca de la historia del desarrollo de la religión de Israel. Dice, en Isaías se menciona la victoria de Yahvé sobre Leviatán y la muerte, simbolizando tiempos escatológicos. El libro de Job también presenta fuerzas cósmicas como criaturas domesticadas por Dios, donde Yahvé muestra su control sobre el mar y el Leviatán, describiéndolos como seres creados para su propósito. Y aquí tenemos la mención del Leviatán, un monstruo bíblico que en otros mitos, otros dioses también pelean con esta bestia para asumir un lugar preeminente entre los demás dioses. Pero aquí lo interesante es de que el relator bíblico no solamente habla sobre unas batallas con el Leviatán, sino que nos da a entender en el texto de que aún Yahvé creó estas criaturas, haciendo una crítica a los otros dioses, los otros mitos donde los dioses pelean con la serpiente antigua, mitológica, el caos, dando a entender de que quién es más fuerte, el dios que pelea con una criatura para lograr preeminencia o el mismo dios que creó a esa criatura. En otras palabras, aquí podemos ver cómo ponen en primer lugar o en preeminencia siempre a su propio Dios, siempre con ese propósito para poder disminuir la importancia de esos otros mitos antiguos, haciendo ver al Dios Yahvé un Dios sobre todas las otras deidades. Y de hecho el mismo texto lo dice, el Yahvé, el Dios entre todos los dioses, él juzga. Tenemos otros paralelismos entre los mitos. El Salmo 74:13
Yahvé parte o divide el mar personificado, Yan, que parece ser paralelo a la deidad ugarítica Yan. Interesante dato, aquí encontramos una pelea entre Yahvé y este otro dios en el mito ugarítico, en el Salmo 74:13. Para los que tengan tiempo de leer ese texto, hay que irnos al texto y revisar el texto. El Salmo 74:13, Yahvé aplasta la cabeza de los dragones del mar o monstruos marinos, los el tamín o tanín. Estos monstruos marinos, tenemos un programa en el canal, ya hemos hablado sobre los monstruos mitológicos, pueden buscarlo. Que parece ser paralelo al ser ugarítico, tanín. El Salmo 74:14 afirma que Yahvé aplastó las cabezas de Leviatán. Y esto es algo interesante, como vemos aquí el uso de la serpiente, una imagen mitológica también. Podemos ver la imagen también que tenemos aquí acerca de una serpiente antigua y que muchos han relacionado teológicamente más adelante como si fuera una referencia a Lucifer o Satanás o este personaje ya teológico en el Nuevo Testamento y en la literatura intertestamentaria judía, pero que esta serpiente no tiene nada que ver con Lucifer o Satanás, sino que tiene que ver también con el contexto antiguo y cultural en el cual es usado esta serpiente como uno de las deidades también en contraposición contra los otros dioses ugaríticos. En este caso, esta imagen es tomada por el pueblo israelita para poder contrarrestar esas antiguas creencias y mitos acerca de dioses venciendo a una serpiente. Y también encontramos ese elemento en el relato del Génesis en los primeros capítulos, que probablemente no tengan nada que ver con un personaje llamado Satanás o Lucifer. Entonces, recapitulamos, es el Salmo 74:13 y el Salmo 74:14, hablando sobre este mito también, en el cual es tomado por este escritor y que es usado para poner en primer lugar al Dios Yahvé. Dice, los mitos del Antiguo Oriente. La ventaja de estudiar la literatura del Próximo Oriente antiguo junto con el relato bíblico es una mayor comprensión del trasfondo cultural del mundo bíblico. Los relatos antiguos de la creación más importantes son Enuma Elis, la epopeya babilónica de la creación, la epopeya de Artaxerxes, una historia primigenia mesopotámica, y la teología menfita, un texto egipcio sobre la creación. En la teología menfita, el dios Ta parece dar vida a las cosas mediante sus palabras, y esto es también un paralelismo que encontramos en el relato del Génesis. Sin embargo, la mayoría de las comparaciones se centran en Génesis 1 al 3, con Enuma Elis y Artaxerxes, las actitudes de los malévolos dioses mesopotámicos hacia la humanidad y su motivación para crear al mundo contrastan fuertemente con el benévolo dios del Génesis 1:3. Y esto sí es algo también interesante, eh, cómo en la cosmovisión israelita adaptan estos relatos a su propia deidad. Y aunque hayan demasiadas o demasiados paralelismos entre estas historias antiguas, al final el pueblo de Israel moldea su propia narrativa, su propia historia, su propio mito de la creación, según su forma de pensar o de explicar a su propia deidad. En los mitos antiguos, en los mitos
mesopotámicos. Vemos cómo los dioses deciden crear al ser humano para que sean sus sirvientes, en comparación con el relato del Génesis. Aunque admito también hay que ver exactamente cuál era la idea de que Adán sirviera en el jardín del Edén. Tiene ciertos paralelismos también. Y también encontramos el relato acerca de la destrucción de los seres humanos, el relato del diluvio. Realmente los dioses decidieron destruir a los seres humanos debido a que hacían mucho ruido. En contraste con el relato bíblico del Génesis, donde vemos de que nos narra de que el pecado empezó a aumentar en la humanidad. Anteriormente el contexto, cuando los otros dioses o los hijos de los dioses tomaron a seres humanos como esposas. Entonces, ahí vemos que hay ciertas diferencias también en estos relatos, pero esto es debido a la forma de redactar, de explicar su propia versión de los hechos del pueblo de Israel, siempre desde su propia cosmovisión. Entonces acabamos de ver este pequeño tema, el Numa Elis y el relato de la creación, algunos paralelismos interesantes en estas historias. Realmente, ¿qué podemos concluir en cuanto al relato del Génesis? Realmente es importante de que el relato del Génesis sea un relato histórico, un relato literario o un relato teológico. Realmente, ¿cuál era el pensamiento que nos quería transmitir el escritor? Tenemos que irnos al contexto cultural para comprender el mundo en el cual fueron escritos estas historias, que probablemente no tenían el fin de que terminaran en lo que hoy llamamos una Biblia, sino que eran también literaturas antiguas, mitos, leyendas, novelas, que al final de cuentas por azares de la vida terminaron en un libro en el cual le dimos el estatus de textos sagrados, inspirados e infalibles. Pero al final cada uno de ustedes tiene la última decisión. Entonces hasta acá terminamos este pequeño programa. Realmente teníamos todavía planeado leer un poquito más acerca de un artículo de este libro que nos narra si realmente es importante considerar estas literaturas como históricas o lo importante es simplemente el mensaje teológico, cómo debemos de actuar en cuanto a ese tipo de postura. Hay muchos que hablan acerca de la historicidad del Génesis, el conflicto. Realmente hay más conflicto en ver Génesis uno al 11 como histórico que como literatura antigua, mito, leyenda, novela histórica. Y hay ese aferramiento a que realmente los acontecimientos narrados en Génesis hayan sido tal como lo menciona el relato, pero y si no lo fuera, realmente afecta nuestra fe. Nuestra fe depende de Génesis capítulo 1 al 11. Yo creo que realmente no deberíamos de actuar de esa manera, sino que realmente ser maduros y aceptar la realidad y interpretarlo desde su contexto cultural. Bueno, ya terminamos hasta aquí, ya no pudimos leer ese artículo de John Walton. Espero más adelante leer con ustedes este pequeño artículo. Nos vemos, muchas gracias. Vean el anterior video porque estamos siguiendo una serie en el canal
los mitos que dieron origen a la Biblia hebrea. Nos vemos, muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, ustedes son los que hacen posible que este canal siga existiendo. Hasta luego y hasta la próxima.